Señor. Wow, cómo nos gozamos con esas alabanzas que nos levantan aún más el ánimo y nos dan fuerzas. Aleluya. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, una vez más nos acercamos delante de tu presencia, agradeciéndote por lo bueno y maravilloso, por esas misericordias nuevas que vienen en este día, Señor. Padre, en esta hora quiero ponerte a nuestra hermana Angélica Lazo, Señor, con ese tema de ninguna manera, Señor. Oh Padre, solo el tema nos hace estremecer, Padre. Ponemos su vida, Señor. La ponemos delante de ti, Padre. Pasa carbón encendido sobre su boca, Señor, y que cada palabra, Padre, cada palabra que salga de su boca, salga desde el trono de tu gracia, que cada palabra que ella traiga venga, Señor, de ti, que tu Espíritu Santo la cubras desde la cabeza hasta los pies, Señor. Oh Padre Santo, sumérgela en ti para que haya poder, Señor, porque eso es lo que tú haces, Espíritu de Dios, darnos el poder y prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes para ese manjar que tú has preparado en esta mañana. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. En tus manos ponemos a nuestra hermana Angélica y la vida de cada una de nosotros para que estemos prestas, atentas a recibir y a escuchar tu voz en esta preciosa y bendita mañana. Gracias, Señor, en el poderoso y bendito nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Damos gracias a Dios que preservó nuestras almas y nos permite estar aquí reunidos para glorificar su santo nombre. Dios te bendiga, amada. Amén, amén. Como decía la hermana María, el tema de hoy es de ninguna manera, Señor, y nos vamos a ubicar en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a buscar el capítulo 10 y vamos a leer del verso 9 al verso 16. En esta ocasión yo voy a usar la versión, la Biblia de las Américas, es muy similar a la Reina Valera revisada 1960. Dice la palabra del Señor, la visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. En este pasaje vemos que el personaje principal es Pedro. Entonces, como el personaje principal es Pedro, vamos a hacer un recuento de Pedro en este momento histórico en el que la Biblia nos cita. En este momento, Pedro ya estaba convertido, es decir, ya había nacido de nuevo. ¿Por qué hago el énfasis en esto? Porque cuando Pedro negó al Señor Jesucristo, él estaba siendo discipulado por el Señor Jesucristo, pero todavía no se había llevado a cabo Hechos capítulo 2, que es la venida del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el nuevo nacimiento tiene que ver con que nosotros confesamos nuestros pecados, venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Dios morando en nosotros. El Espíritu Santo no viene a morar en un ser humano, sino después de la muerte,
resurrección, ascensión del Señor Jesucristo, que se da el Pentecostés o la fiesta de las semanas, fiesta judía, y se reúnen en el aposento alto a celebrar esta fiesta judía y viene sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, aquí en Hechos 10 ya vemos a un Pedro convertido, nacido de nuevo. Vemos a un Pedro que en el poder del Espíritu Santo había dado ya varios sermones y miles se habían convertido. En unos se convirtieron 3.000, en otros se convirtieron 5.000. Vemos a un Pedro que en ese mismo poder del Espíritu Santo hacía curaciones. Es más, narra la palabra que la gente sacaba a los enfermos para que la sombra de Pedro que se posara sobre ellos trajera sanidad a la vida de estas personas cuyas saludes estaban resentidas. Ya lo habían arrestado, ya lo habían azotado, ya lo habían amenazado de muerte las autoridades por la predicación del evangelio que estaba haciendo Pedro. Por la palabra de su boca y en el poder del Espíritu Santo, ya Pedro había dictado sentencia contra Ananías y Zafira y se había llevado a cabo esa sentencia, pues nosotros no podemos olvidar que Pedro fue quien manifestó que Ananías y Zafira debían morir en el poder del Espíritu Santo, y efectivamente estas dos personas o estos dos personajes fallecieron por faltar a la verdad, por querer engañar al Espíritu Santo de Dios, porque Pedro no dice, no, por querer engañar a mí o a alguno de mis hermanos, no, al Espíritu Santo. Y ya Pedro, en el poder del Espíritu Santo, había resucitado a David. Entonces, ¿cuántas cosas había hecho Pedro en el poder del Espíritu Santo? Muchísimas. Y lo más importante, y lo que se tiene que tener aquí claro, era que había nacido de nuevo, había sido regenerado, había sido lavado por la sangre del Cordero, igual que todos nosotros los que estamos aquí. Yo creo fielmente que todos los que estamos aquí reunidos hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Entonces, es muy importante que entendamos cuál es el Pedro de este capítulo 10 de Hechos, que es diferente al Pedro de la negación de Jesús, al Pedro que cortó la oreja del guardia del templo, del Pedro que tenía sus ojos puestos en las cosas materiales. Es muy diferente. Entonces, cuenta este mismo pasaje bíblico, Hechos 10, en los primeros versículos, que Pedro se encontraba en Jope. O sea, Pedro no estaba ni en Jerusalén, Pedro no estaba ni en Samaria, sino que Pedro ya estaba en Jope. Y que un centurión romano de nombre Cornelio había tenido una visión y lo había mandado a buscar. Pero Pedro no estaba en Jerusalén, reitero, sino en Jope. En el capítulo 9, versículo 43, es decir, con el que se cierra este capítulo 9, dice, y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón curtidor. Muchos días, dice la palabra, no se quedó un día, 2 días, 3 días, un fin de semana, no, se quedó muchos días con un tal Simón curtidor. Cornelio, volvemos aquí al centurión romano, tiene una visión y se le dice, se le dan unas instrucciones de lo que él debe hacer porque la salvación ha llegado a su casa. Dentro de las instrucciones que le da, le dice, manda a buscar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón, que es curtidor, en Jope. Y efectivamente, Cornelio hace esto. Nos narra ya el pasaje que nosotros acabamos de leer, que estaba Pedro orando en la azotea, como a la hora sexta, cuando estos hombres ya se aproximaban a la puerta, pues a buscar. ¿Qué nos llama la atención de esto? Que Pedro está hospedado en Jope en la casa de un tal Simón curtidor, que dicho sea de paso, tiene su casa a orillas del mar. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque vamos a hablar, la Biblia cuando especifica algo es porque tiene relevancia para nosotros.
Pedro, a pesar de haber sido nacido de nuevo, a pesar de predicar el evangelio de salvación, hasta este momento él no había dejado de ser judío. Él todavía practicaba las costumbres y tradiciones del pueblo judío. Es decir, para Pedro todavía la ley ceremonial judía tenía relevancia, tenía importancia y era sagrada para él. Pero Pedro estaba en este momento hospedado en la casa de un Simón, cuyo oficio era ser curtidor. Entonces vamos a hablar en qué consiste el oficio de curtidor. El oficio de curtidor es uno de los oficios más antiguos de que se tiene memoria o registro desde que el hombre empezó a ser útil. ¿En qué consiste el oficio de curtidor? Consiste en que se toman las pieles de animales muertos y se les hace un proceso en donde se les quita la putrefacción a estas pieles y se convierten en cuero resistente para darle uso en varios materiales, como por ejemplo las bolsas para cargar el vino, como las correas de cuero, como los aperos o los instrumentos necesarios para las cabalgatas, y etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que ver que hoy el cuero nosotros lo utilizamos, la marroquinería lo utilizamos en bolsos, en zapatos, en correas, en accesorios, pero estamos hablando de la edad antigua, en donde se hacía necesario usar el cuero para los instrumentos de la casa como para los instrumentos del trabajo. Por tener el oficio de curtidor Simón, él necesariamente debía tener contacto con animales muertos, porque no era un animal vivo al que le quitaban la piel. Tenían que matar el animal para después despellejarlo y esta piel entregársela a quien tenía el oficio de curtidor para que le hiciera útil. El curtidor, una vez tomaba las pieles putrefactas, él les hacía un oficio, él les hacía una tarea, él les hacía una operación, un proceso que consistía en dejarla bastantes días en agua con sal o agua sola, o en su defecto bañar estas pieles en sal por muchos días, o en su defecto el mismo excremento del animal recogerlo y ponérselo a las pieles con el fin de que estas pieles pudieran quitarse la putrefacción, utilizar el tanino, que es un ácido que es de origen natural, y ponérsela a estas pieles para que ellas pierdan el pelaje, el mal olor y hacerlas de una forma maleable para poderlas trabajar. Todo este relato se los estoy diciendo porque de acuerdo al oficio que desempeñaba Simón, todos los días era una persona que estaba impura o inmunda para un judío. ¿Por qué? Porque era una persona que tenía contacto con animales muertos. Y de acuerdo al libro de Levíticos, el que tuviera voluntaria o involuntariamente contacto con un muerto, pues se quedaba impuro todo el día. Esta persona era la que estaba hospedando al apóstol Pedro en Jope. Dice la palabra del Señor, y lo acabamos de mirar, que Pedro permaneció hospedado en esta casa por muchos días. No fue un día, no fue 2 días, no fue 3 días. Por lo que deducimos que el apóstol Pedro tuvo la posibilidad de ver
a Simón, el curtidor, ejerciendo su labor o su oficio y viendo cómo él podía una piel inmunda de un animal muerto convertirla o transformarla en un objeto que hasta servía para llevar dentro de él un buen vino. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo habló de los odres? Estos odres precisamente eran hechos por estos curtidores. Imagínense en lo que venía a transformarse una piel inmunda, impura, cuando ya el proceso de transformación se da. Efectivamente, como dice Regina, en un instrumento útil, hasta de honra, porque cargaba un muy buen vino, aparte de todos los usos que se le daban en la antigüedad a estas pieles. Ya dejaban de ser pieles inmundas para convertirse en cuero de alto valor. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la respuesta de Pedro no tiene ningún sentido ni ninguna lógica a lo que el Señor le demandó a él. Si nosotros volvemos al versículo 13 de este pasaje, vemos cómo dice el relato bíblico que Pedro oye una voz donde le dan una orden, no una recomendación o una sugerencia, sino que se le está dando una orden. Hay un precepto, hay un mandamiento. Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, de ninguna manera, porque es que yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Y esto sucede por 3 veces. Y el relato no nos dice que Pedro mató y comió. Dice que en 3 ocasiones se le dijo lo mismo y sucedió lo mismo. El evangelista Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, si nosotros miramos el Evangelio, podemos ver que él, para que nosotros entendamos el énfasis de la importancia de lo que él está diciendo, utiliza la repetición. Marta, Marta, Simón, Simón, Jerusalén, Jerusalén. Y aquí vemos que dice, esto se sucedió por 3 veces. Pedro no tenía razón de ser ni lógica en su respuesta, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro del mundo. Está bien, Pedro, pero estás hospedado en la casa de alguien que ceremonialmente es impuro. ¿Mm? Está bien, Pedro, no hay problema. Tienes toda la razón. Pero ¿qué haces entonces hospedado en la casa de alguien que es inmundo? Porque es que has tenido la oportunidad por muchos días de ver que él ejerce este oficio. Y no solamente de verlo, sino de olfatear. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de transitar por curtiembres o camiones que llevan estas pieles a las curtiembres, a los lugares donde las pieles se purifican o se perfeccionan para terminar en marroquinería. Huele muy, 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 muy feo. Y la casa de Simón tendría este olor. Es más, estaba ubicada al lado del mar, a la orilla del mar. Y no era porque le gustara la brisa, no era porque le gustara el sol, no era porque le gustara el mar, sencillamente porque el agua de mar era uno de las herramientas que utilizaba este hombre para ejercer su oficio. Entonces, aquí vemos cómo nosotros muchas veces no tenemos lógica en nuestro actuar ni en nuestro decir.
no hay consonancia en nosotros, y mucho menos al dirigirnos al Señor. Si usted analiza esa frase no tiene razón de ser, y no solamente por lo que les acabo de decir. Pedro está hospedado en la casa de un hombre que ceremonialmente es impuro, no solamente por eso, sino que no puede ir en una misma frase de ninguna manera, o como lo dice la Reina Valera, no, y el Señor no puede ir. ¿Por qué no puede ir? Porque la misma palabra del Señor nos dice que esa frase no va junta. Gramaticalmente o la semántica va a decir, claro que sí. Por eso yo le dije a Regina, cuando ella me preguntó, ya tiene el tema, le digo, por favor, que no me le vayan a quitar los signos de admiración. De ninguna manera, Señor. Y está muy bien escrito porque hasta la coma le puse de ninguna manera para que se haga la pausa, Señor. Y el Señor lo diga de una forma muy ceremonial y honrando al Señor. Lucas 6:46 dice la palabra del Señor, ¿por qué me dices, Señor, Señor, si no haces lo que yo te mando? Eso es lo que dice Lucas 6, versículo 46. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy ordenando? Si no haces lo que yo te estoy mandando. Pero la frase es bonita. De ninguna manera, Señor. De ninguna manera, Señor. Y entonces le ponemos la justificación. Porque es que, Señor, mira, no sé si de pronto se te olvidó, pero yo nunca comí nada por el mundo, Señor. Esa palabra, Señor, que utiliza Pedro ahí y que la utiliza el Señor Jesucristo en Lucas 6, el versículo 46, viene del griego Kyrios. ¿Sí? Viene del griego Kyrios. Y Kyrios en el Nuevo Testamento, que es donde estamos nosotros ubicados en este momento, para el Nuevo Testamento se le dan tres significados o tres usos a la palabra Kyrios, a ese griego. Entonces lo vemos que, número uno, funcionaba como una simple manera de saludar o de tener cortesía con alguien, como todavía lo hacemos hoy en día. Sí, señor, no, señor, ¿cómo está, señor? ¿Cómo le va, señora? ¿Sí? La señora de enseguida. A los docentes muchas veces le dicen la seño o la señorita o la miss, ¿sí? Es una especie de cortesía que tenemos con las personas. Hasta el día de hoy se utiliza el término señor para ser cortés con una persona. Este mismo uso se le daba en el Antiguo, uno de los usos que le daba en el Nuevo Testamento. Ese uso todavía se sigue dando la palabra. Número dos, en el Nuevo Testamento, cuando se hace referencia a Kyrios, están haciendo referencia a una persona que es adinerada y tiene la capacidad de comprar o de tener en sus saberes esclavos, ¿sí? Entonces, una persona que puede tener siervos o esclavos en el Nuevo Testamento es considerado un Kyrios y por ende el esclavo siervo un doulos. Lo como Pablo llamaba siervo de Jesucristo, haciendo énfasis que era un doulos y que Jesucristo era el Señor. Y número tres, se le daba un uso imperial, que es el uso más importante que se le da. Se le daba un uso imperial y era para dirigirse a César, al emperador romano, ¿sí? Y precisamente este Kyrios es el que causó la persecución de los judíos en la iglesia primaria o primitiva, o sea, la iglesia del siglo I, y por la que fueron perseguidos, por los que fueron encarcelados, por los que fueron azotados, por los que fueron traspasados a espadas, por los que fueron crucificados, por los que fueron quemados vivos, por los que fueron llevados al Coliseo y a los anfiteatros para ser devorados por las bestias y muertos a manos de gladiadores. Por esto fueron que
se tuvieron que dispersar. Por eso fue que Pablo perdió la cabeza, por este Quirios, este último Quirios, porque la iglesia del siglo I se negó, a pesar de que era obediente, a cumplir con los impuestos, valga la redundancia, impuestos por Roma, por el Imperio Romano, y que oraba por las autoridades tal como Pablo lo ordena, y respetuosos de estas autoridades, ellos se negaron a darle a César el valor de Quirios o de Dios o de Señor o de Supremo para ellos, porque el Señor que ellos tenían era el Señor Jesucristo, igual que nosotros. Entonces, este Quirios, el que es el último Quirios que a nosotros nos debe interesar, importar el último significado, es el significado de esta palabra, tanto en Lucas 6:46 como aquí en Hechos capítulo 10, versículo 14, cuando Pedro le dice de ninguna manera, Señor. ¿Ven la contradicción tan grande que hay en esa frase? Si el Señor es el supremo, si el Señor es la autoridad, si el Señor es el soberano, ¿cómo yo le digo no? ¿Cómo le digo? De ninguna manera. ¿Cómo le digo? A mí no me parece, yo no considero, no estoy de acuerdo. ¿Mm? Entonces aquí en este punto yo los invito, igual que la invitación me la hicieron a mí, a revisarse cuál de los tres significados le estoy dando yo al Señor. Cortesía, como un dueño de esclavos o como el Señor supremo y soberano de toda la creación. Porque es que, miren, aquí vamos a tocar la importancia del señorío de Cristo, aunque el tema no es el señorío de Cristo, pero está incluido dentro de este tema y es muy importante. ¿Por qué les digo que es importante? Porque vamos a mirar algo. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Eso está claro. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Pero nosotros sabemos que hay una versión del Antiguo Testamento que fue escrita por 70 ancianos judíos en el tiempo de Ptolomeo, y Ptolomeo le mandó decir al sumo sacerdote en el año aproximadamente 164 antes de Cristo, que necesitaban tener el libro de los hebreos incluido en la biblioteca de Alejandría antes de que la quemara Julio César y Marco Antonio. Y entonces que necesitaban ese libro. En la biblioteca de Alejandría están los libros más importantes del mundo conocidos hasta ese momento. Entonces el sumo sacerdote, que en ese momento, porque en ese momento había una teocracia, era el sumo sacerdote el que tenía los oficios ante Dios y ante el pueblo, es decir, la administración civil gubernamental del pueblo, envía a Alejandría a 70 hombres diestros en la palabra del Señor para que traduzcan al griego el antiguo, nosotros conocemos el Antiguo Testamento, y eso es lo que nosotros hoy conocemos como el libro de los 70 o la Septuaginta. Entonces, este fue escrito en griego, el nuevo, en antiguo, en hebreo y en arameo, pero hay una versión que se escribió en griego por judíos para que estuviera en la biblioteca de Alejandría. Entonces, el término Señor que acabamos de ver, Kyrios, es el mismo término Señor que se utiliza para Dios en el Antiguo Testamento y que nosotros comúnmente conocemos como Yahvé, ¿sí? El tetragramatón, ¿sí? Yahvé, ¿sí? Que se traduce como Señor en mayúsculas. Por eso cuando usted en su Biblia, en el Antiguo Testamento, vea el nombre Jehová en mayúscula, Yahvé en mayúscula o Señor en mayúscula, sepa que están hablando del Kyrios que habla el Nuevo Testamento. Y cuando vea el término Señor dirigido a Dios con la S mayúscula y las otras letras minúsculas, es porque están usando un término hebreo para ese Señor que es el Adonai. Es lo que nosotros vemos
en el Salmo 8, versículo 1. Adonai. ¿Y ese Adonai qué significa? ¿Cómo lo traducían los hebreos en la antigüedad? El pueblo de Israel en la antigüedad. ¿Qué significaba ese Adonai para ellos? Bueno, pues ese Adonai era el título más alto que ellos utilizaban para dirigirse a Dios. Y significaba para ellos que Dios era el soberano absoluto sobre toda la creación. Sobre toda la creación. El Kyrios, el soberano absoluto, el supremo, la suprema autoridad. De ahí para arriba no hay nada ni hay nadie. De ahí para abajo no hay nada ni hay nadie. Ese es el Señor. Entonces la pregunta aquí que yo le hago a ustedes es, ¿qué le pasó a Pedro? ¿O qué nos pasa a nosotros, cierto? ¿Realmente estamos siendo claros con quién estamos teniendo una relación? ¿Realmente estamos siendo claros en la dimensión de la relación que tenemos con el Señor? Porque miren, yo les voy a decir algo. Ustedes saben que yo romántica no soy. Soy más objetiva que romántica. A Dios las gracias. Y resulta y acontece que el apóstol Pablo, cuando dice, vosotros no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y me rasco la cabeza. Porque el término Abba, Padre ha sido romantizado. Papito. Ay, es que yo le puedo decir a él, papito. Mire, el significado objetivo de esa frase, Abba, Padre, es que usted, como hijo, es decir, con la dignidad de hijo de Dios, entiende la relación inteligente que usted tiene con Dios. Ah, ¿cómo así? Que Él es su Padre, pero que en ninguna esfera, ni en ningún momento, Él ha dejado de ser Dios. Ese es el significado de Abba, Padre. Usted entiende fielmente que Él es su Padre, pero que no ha dejado de ser Dios. Y ahí es donde está el problema. Por eso hablé de un Pedro convertido. Por eso hablé de un Pedro empoderado, valga la redundancia, en el poder del Espíritu Santo. Con sermones convirtiendo a miles. Saliendo de la cárcel por una obra sobrenatural. Sanando aún con su sombra. Sentenciando a muerte y efectivamente viendo la ejecución de esa sentencia. Obra sobrenatural. Y resucitando. Y aún así, este Pedro convertido, se le trabaron los cables y le dijo al Señor, de ninguna manera, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Entonces, aquí es necesario que nosotros nos revisemos. ¿Cuántas veces nosotros convertidos, empoderados en el poder del Espíritu Santo, acompañados de señales y de milagros, de profecía, ejerciendo ministerialmente en el cuerpo de Cristo, y nos hemos parado delante del Señor a decirle de ninguna manera, no Señor, por ahí no es, no creo, no me parece, no estoy de acuerdo, no es conveniente para mí, así que lo siento, no lo voy a hacer. Y de una vez les digo, mis queridos hermanos, que si ninguno de ustedes ha pasado por esta, les pido perdón porque yo los estoy juzgando mal. Los estoy juzgando mal. Yo sí he sido así. Ustedes no, entonces les pido que me perdonen porque ustedes no son así, soy yo.
Ustedes dirán, no, pero eso fue en el Antiguo Testamento, usted está trayendo aquí el Antiguo Testamento, no, eso no espera para nosotros. Nosotros podemos decirle al Señor que no, porque al fin y al cabo, la relación con nuestros papás es así. Por ejemplo, cuando mi mamá o mi papá me dicen algo y a mí no me parece, yo digo que no estoy de acuerdo y no lo hago. Ese es el problema. Es que crees que Dios es como tu papá y como tu mamá. Y hay un salmo, no sé si es el 50 o el 51, dice, tú creíste que yo era como tú y te equivocaste. Dios no es como nosotros. Dios no es igual que nosotros. Por eso es que cuando Él se revela con su nombre a Moisés, cuando le hace el llamado a Moisés, que la zarza arde, que Moisés va a ir a ver esa visión, no que una zarza esté ardiendo en un desierto porque no es nada nuevo, sino que no dejara de arder, que no se consumiera y que no hubiera nada que hubiera ocasionado la combustión. Dios lo primero que le dice a Moisés es, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es santa, lugar santo es. Y no es porque los pies de Moisés fueran más santos que las sandalias que tenían el polvo de la tierra. No. Era para decirle, mira Moisés, es que tú y yo no somos iguales. Tú y yo no somos iguales. Entonces, mis queridos hermanos, aquí ya me están diciendo que tengo 3 minutos. Vamos a cortar entonces aquí y les dejo de tarea que entiendan que Jesucristo es Señor. Mateo 28:18, ¿qué dice? Mateo 28:18, que es uno de los pasajes que más citamos y que más nos gusta porque está dentro de la Gran Comisión, dice que toda autoridad, dice Mateo 28:18, me es dada en los cielos y en la tierra. Estas palabras salieron del Señor Jesucristo antes de dar la orden de la Gran Comisión. Él dijo, toda autoridad me es dada. ¿Y qué significa la autoridad? Sentido de capacidad, porque ahí viene la palabra exousia. Sentido de capacidad, privilegio, fuerza, competencia, derecho, jurisdicción, poder. Entonces, esta autoridad de la que está hablando el Señor Jesucristo es el derecho de hacer, el derecho de decir, el derecho de decidir, derecho de hacer, de decir y de decidir soberanamente lo que su voluntad establezca sin permiso, consejo o consentimiento de un tercero. En este caso, del pasaje sin el consentimiento de Pedro. Lo mismo sin el consentimiento de nosotros. Así que, mis queridos hermanos, como ya tengo que terminar, les dejo para que reflexionen ustedes mismos, no inducidos por mí, sobre cuántas veces ustedes le han dicho al Señor de ninguna manera, Señor, de ninguna manera. Para que reflexionemos cómo estamos viendo al Señor. Si realmente lo estamos viendo como el Señor imperial, soberano, supremo, o como un esclavista, o como una persona a quien se le tiene deferencia y cortesía. Para que entonces ustedes reflexionen y el Señor traiga a su vida, en caso tal de que dentro de esa reflexión vean que efectivamente han minimizado a Dios y han hecho de Dios un ídolo, que el Señor pueda traer a su vida convicción de pecado y puedan arrepentirse. Y de ahora en adelante mediten cada que el Señor les mande a hacer algo, a decir algo, y que decidan de alguna u otra manera, ustedes puedan decirle sí, Señor, y no de ninguna manera, Señor.
Muchísimas bendiciones. En nombre de Cristo Jesús, levantamos manos santas delante de ti por nuestra hermana Angélica María. Gracias, Señor, por este tributo de haberla traído a traernos palabras frescas, palabras que nos corrigen y que nos enseñan cómo andar delante de ti. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que no solamente con rebeldía se va haciendo lo contrario a ti, sino muchas veces haciendo lo que nosotros entendemos que debemos de hacer. Padre, bendícela a ella, bendice a su familia, sus labios, para que pueda seguir dando palabra de ti y enseñando al pueblo. Bendice, Señor, cada palabra que ella da por sus labios, para que sea, Señor, siempre edificante para tu pueblo. Y glorifícate, Señor, por mediante ella y cada lección que nos dé, para que tú estés presente en ella y ella en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.